Bien, vamos a empezar. Referente a esta temática, como ya lo hemos visto en otras temáticas, siempre vamos a tener que contextualizar este tema que en este caso nos toca abordar. Nos toca abordar el planeamiento y la programación de obras. Entonces, para que ustedes más o menos se contextualicen, por decirlo de una manera, se puedan ubicar, porque todo lo que se les va a brindar, como también se ha dicho en otros módulos, es referente al escenario de las obras públicas. Nuevamente, en lo que son cronogramas de ejecuciones de obra, vamos a posicionarnos en ese escenario de las obras públicas, porque ya como también se les refería en algún momento, de pronto en otros escenarios, como por ejemplo en obras privadas, ¿no? No trabajen bajo estos aspectos que nosotros eh, vamos a decir, trabajamos y exigimos también hacerlo en este tipo de obras. Ya les digo esto porque a veces hay mucha confusión, ¿no? Cuando yo de pronto enseño a programar, me dicen ingeniera, pero así no trabajan, por ejemplo, en la obra donde yo estoy, ¿no? Yo creo que esto debería ser así, ¿no? Claro, le digo, es lo que trabajan en esa empresa, ¿no? ¿En qué empresa has laborado? Y todas son empresas privadas, ¿no? Los que me mencionan esa duda. Claro, le digo, es que esas obras privadas, perdón, con inversión privada, trabajan como ellos creen conveniente. No están obligados a cumplir con todo lo que sí les exigen en una obra pública. Y de pronto, le digo, no se equivoquen, ¿no? Porque eso, o definitivamente los alcances que se les da en una obra, pues, para una obra pública, te puede servir, de hecho, te va a servir para una obra privada. Pero como ellos trabajan con sus propias estructuras, lineamientos, alcances, bueno, entonces, como que ahí a veces te confunde, ¿no? Pero la esencia sigue siendo la esencia, ¿no? Entonces no nos confundamos, acá ustedes van a ver, hay toda una estructura, hay cumplimiento de parámetros, hay alcances importantes de conocerlos y aplicarlos posteriormente en la elaboración de sus cronogramas. Por ahí tenemos que tener esa idea, vamos a decir, presente. ¿Ok? Que necesitamos entender que esto es para un escenario, que todo lo que se le va a indicar es para el escenario de obras públicas principalmente. Ahí vamos a exigir y vamos a tener que aplicar, ¿ok? Todo lo que se les brindará. Ahora, cuando hablamos de obras públicas, como también se les ha referido en otras oportunidades, se refiere a aquellas obras que son ejecutadas, financiadas por el Estado con recursos públicos, con este objetivo de mantener, ampliar, mejorar las infraestructuras en beneficio de los ciudadanos. Recordemos que toda obra pública nace en una necesidad pública, por eso son obras públicas. Y las obras públicas están sujetas a un sistema que es el invierte.p. Este sistema se encarga de gestionar los proyectos públicos. Inicia en la programación multianual de inversiones, continúa con la formulación y evaluación, sigue con lo que es ejecución y finalmente el funcionamiento. Respecto a la ejecución, tenemos dos subetapas, uno que es la expedientes técnicos, elaboración del expediente técnico, y segundo, la ejecución de las obras. ¿Ok? Ya decíamos también en alguna oportunidad que las obras públicas tiene dos características muy importantes de conocerlas. Por un lado, la forma de ejecución y por otro lado, los sistemas de contratación. Respecto a las formas de ejecución, decimos que tenemos obras por administración directa, las cuales se van a ceñir a todo un marco normativo que en esta oportunidad están lideradas por una resolución de Contraloría, la 432-2023-11G o Directiva 017-2023-11G. En cuanto a obras por contrata, bueno, lo tenemos parametrado por la Ley 30.22.5 y su reglamento, Decreto Supremo 344-2018-EF. A su vez, toda forma de ejecución tiene un sistema de contratación, ¿verdad? Precios unitarios, suma alzada y mixto. ¿M? Por ejemplo, las obras por administración directa están sujetos a un sistema de contratación que es precios unitarios, contrata precios unitarios, suma alzada y mixto. Muy bien. Dicho ello, sepamos que nosotros nos ubicamos, sobre todo con estos alcances que vamos a impartir de lo que son cronogramas en la etapa ejecución, la cual está constituida por dos subetapas, por un lado la elaboración de los expedientes técnicos y por otro lado la ejecución de las obras. Muy bien. Dicho ello, también mencionarles que por qué contribuye a la subetapa, so- sobre todo estos conocimientos, chicos, les van a ayudar a consolidar la subetapa diseño.
con lo que es elaboración del expediente técnico. ¿Por qué? Por lo que en su etapa diseño, elaboración de los expedientes técnicos, ahí es donde nosotros tenemos pues diferentes componentes, ¿no? Decimos que los expedientes técnicos son un conjunto de documentos de carácter técnico y económico que permiten una adecuada ejecución de las obras. Y estos expedientes técnicos, como ustedes lo ven, tienen diversos documentos que ya lo mencionamos, que son los componentes del expediente técnico y te permiten ejecutar las obras, ¿ok? Y uno de estos componentes, bueno, se llama cronogramas. Entonces, ustedes necesitan saber cronogramas porque van a tener que elaborar este documento tan importante llamado cronograma de ejecución de obras o programa de ejecución de obras. Lo van a elaborar. Entonces, necesitan tener todos esos alcances para hacer un buen cronograma, dado que muchos cronogramas realmente no se hacen bajo este escenario, ¿m? De lo que nos indica la parte normativa. O sea, ahí un poquito hay que reforzar para entender en primer lugar qué son los cronogramas, ¿no es cierto? Y cómo más o menos tienen que estos estructurarse en función a este escenario, como ya le mencionaba, de las obras públicas. De otro lado, también, en cuanto a la ejecución de los proyectos, mencionarles que también es importante allí conocer esto porque ustedes van a hacer solicitudes de ampliaciones de plazo, van a hacer expedientes adicionales, deductivos, ¿no? Y todo eso requiere fundamentalmente también de estos alcances, ¿ya? Eh, Efectivamente, Ángel, cuando ustedes tienen que hacer adicionales de obra, sus expedientes técnicos de las prestaciones adicionales deben elaborar un nuevo cronograma, perdón, deben elaborar un expediente técnico nuevo que tenga todos sus componentes y dentro de ello, pues usted tendrá también su cronograma, ¿verdad? De ese adicional, el cual se tendrá que verificar en función de esas partidas que se han contemplado, ¿ya? Y luego usted recuerde que cada expediente tiene su cronograma, la obra principal tiene su cronograma, la obra adicional tiene su cronograma. Lo que podríamos hacer de pronto es un cronograma donde usted pueda unir los dos. Un cronograma para control, sobre todo en cuanto a la solicitud de ampliación de plazo. Pero no porque tengamos un adicional vamos a hacer una fusión de cronogramas valorizado. Cada expediente tendrá sus documentos propios, porque una cosa es el expediente técnico original y otro es el expediente técnico adicional, ¿ok? Y entonces lo que nosotros básicamente tenemos que trabajar para la solicitud de ampliación de plazo es con ambos cronogramas, sobre todo para evaluar la incidencia de ese plazo de más que necesitamos pedir. Bien, vamos ahora ya a abordar este tema específicamente en lo que son programas o cronogramas de ejecuciones de obra, ¿ok? Para ello sepamos que según el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, nos indica que los programas de ejecuciones de obras, ¿no? Según el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, es una secuencia de actividades, ¿no? De secuencia lógica de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecución, la cual comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, así como las vinculaciones que pudieran presentarse, nos menciona. El programa de ejecución de obras se elabora aplicando el método CPM y es la base para la elaboración del calendario de avance de obra valorizado. Bien, ahora, con respecto a lo que es estos cronogramas, en resumen, vamos a decirlo que los cronogramas o programas de ejecuciones de obra son documentos o son herramientas o son componentes de los expedientes técnicos, ¿ok? Como ya lo habíamos mencionado, en los que nos permitimos nosotros determinar, son documentos en donde se permite determinar el plazo de ejecución de obras. Los programas o cronogramas de ejecución de obra, vuelvo a repetir, son documentos donde se va a plasmar, donde se va a determinar el plazo de ejecución de obra, donde para ello vamos a tener que intervenir mostrando todas las partidas y las relaciones que se tienen entre las partidas para que de esta manera, sumado a la duración propia de cada una de estas, podamos finalmente determinar el plazo de ejecución. La metodología que nos están permitiendo, en este caso el reglamento, aplicar es la del CPM.
Entonces, cada vez que nosotros hablemos de programas o cronograma, entendemos que aquí se determinará el plazo de ejecución de una obra. Son documentos donde se observa, donde se determina el plazo de ejecución de la obra, incluyendo la relación o vinculación o forma de trabajo de las partidas unas con otras. Muy bien, los componentes que deben de tener estos programas o cronogramas son los días laborables, es decir, los días efectivos de trabajo, la relación de las partidas, la fecha de inicio, fecha de término, el plazo de ejecución de las obras en días calendarios y la famosa ruta crítica. Cuando hablamos de ruta crítica del programa de ejecución de obra, entendemos que es aquella ruta, por decirlo, peligrosa, ¿no? La ruta crítica es un conjunto de partidas críticas y las partidas críticas son aquellas cuya holgura es igual a cero. Entonces, cuando hablamos ruta crítica del programa, entendemos que es ese camino, esa secuencia de partidas peligrosas donde me va a también a permitir saber, ¿no? En dónde tendrá que tener cuidado porque cuando afectamos la ruta crítica, pues afectamos la duración total de ese proyecto. Tiene una implicancia directa. Ahora, dentro de lo que es la importancia de estos programas o cronograma de ejecución de obra, son los siguientes, ¿no? Los programas o cronograma de ejecución de obra nos permiten organizar el proyecto, nos permiten organizar, vuelvo a repetir, el proyecto, relacionar las actividades programadas con los recursos necesarios y brindar las pautas para un debido seguimiento y control de estas partidas. Muy bien. Luego de eso también indicarles que como veníamos acá mencionando, los programas de ejecución de obra nos indican o son aquellos documentos donde se presenta el plazo de ejecución de la obra, ¿verdad? Entonces, al respecto, un poco definir que estos plazos de ejecuciones de obra, llamado también plazo de ejecuciones contractuales, corresponden al periodo en que el contratista debe cumplir con prestar las ejecuciones a su cargo. Nos dice el mismo que inicia a partir de la fecha establecida en el contrato o desde el momento en que se cumplan las condiciones contractuales previstas para dicho efecto. Cuando hablamos del plazo de vigencia del contrato, nos dice que esta rige desde el día siguiente de la suscripción del documento que la contiene hasta el consentimiento de la liquidación y el pago correspondiente, ¿no? En esto nos dice en el caso de ejecuciones sin consultoría. El plazo de vigencia del contrato es distinto, nos dice el plazo de ejecución contractual, toda vez que este último corresponde al periodo en el que el contratista puede cumplir o debe cumplir con ejecutar las prestaciones a su cargo. En este sentido, el plazo de ejecución contractual está comprendido dentro del plazo de vigencia del contrato. Muy bien, entonces esto para que ustedes tengan idea en cuanto a todo lo que se genera en función a estos plazos. De igual manera, chicos, un poco para mencionarles, el artículo 115 del reglamento de la ley 32069, en la que entrará en vigencia el otro año, en mayo, nos indica respecto a estos plazos de ejecución contractual lo siguiente, ¿ya? Nos dice que el plazo de ejecución contractual se inicia desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas. ¿Ok? Bien lo menciona ahí. ¿M? Puede ser desde el día siguiente que se firme el contrato, puede ser desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, que es lo que mayormente pasa, ¿verdad? Luego nos dice que durante la ejecución contractual los plazos se computan ¿en qué? En días calendarios. ¿No? Durante la ejecución contractual, los plazos, cada vez que hablamos de plazos, estos se computan en días calendarios, dice ahí, excepto los indicados en el presente reglamento. Bien. Luego de eso, cuando hablamos de lo que justamente decíamos acá de los programas de ejecuciones de obras, para hacer los programas de ejecución de obras, chicos, necesitamos dos datos fundamentalmente. Necesitamos los días laborables por cada partida y necesitamos la relación o vinculación de estas partidas. Cada partida tiene una duración. Partida A, una duración de 2, partida B, 4, C, 7, D, 1, E, 3. Cada partida tiene su duración, ¿no? Y también tenemos acá la relación de estas partidas. Muy bien. Dicho eso, vamos a ir aquí al área calendarizada. Y en el área calendarizada, tenemos, bueno, toda la duración también del proyecto.
¿ya? Toda la duración del proyecto, ¿no? De inicio a fin. Y entonces cada partida va a tener un plazo, una duración. Y sumado a su relación, esta se irá moviendo y se establecerá finalmente el cronograma de ejecución. ¿Ya? Pero la idea es que sepamos que un cronograma de ejecución de obra o un programa de ejecución de obra va a basarse en dos datos. Para armar cronogramas necesito dos datos. Necesito del tiempo laborable y necesito de la relación de las partidas. El tiempo laborable lo vamos a obtener dividiendo metrado rendimiento sobre número de cuadrillas, chicos. De esa manera obtenemos los días en un número entero. No vale digamos, valores decimales, es un número entero. Y la relación de las partidas lo vamos a hallar en función al proceso constructivo. Y eso lo establecerá el consultor. Bien, no digo que esto lo manejemos a nuestra manera, pero de cierta forma decimos que la relación debería ser una única porque hay un proceso natural de cómo hacer la ejecución de las partidas. Sin embargo, hay unas particularidades que eso ya es del consultor. Muy bien. Bien, chicos, hasta allí alguna consulta, alguna duda. Yolanda nos dice cómo se sacan los porcentajes de avances de una obra. Bueno, eso se tiene que ver en las valorizaciones, Yolanda. Cuando hagamos las valorizaciones de obra o cuando se trabaja en valorizaciones, este, a ver, chicos, discúlpenme, ustedes no me han hecho esta es la tercera sesión de valorizaciones. Debíamos hacer hoy valorizaciones, ¿verdad? Ay, discúlpenme, yo estoy haciendo yo ¿El el tema de porcentaje mañana. también se podría sacar con un APU, ingeniera? ¿Cómo, joven? El porcentaje también se podría sacar mediante un APU, un análisis de precio unitario del total, del total de partida, pues si sacamos por ejemplo, 50%, 50 unidades, que sea el 50%, entonces también lo podemos llevar así, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, se tiene que sacar a ver, igual esto ya les expliqué, vamos a ir por aquí, ¿ya? Bien, ahorita les explico lo que me estaban preguntando. A ver, habíamos dicho que igual todo el escenario, todo el contexto que nosotros vamos ahora a trabajar es para obras públicas, ¿verdad? Para todo ese escenario, muy bien. En obras públicas decíamos que ya anteriormente veníamos mencionando que la etapa en la que nos vamos a ubicar es en la etapa 3 ejecución, ¿ok? Esta etapa 3 llamada ejecución, tiene a su vez dos subetapas. Tiene la subetapa elaboración de los expedientes técnicos, que ya les había mencionado que es un conjunto de documentos de carácter técnicos y económicos, donde ustedes saben que uno de estos aspectos son los presupuestos, cronogramas, metrados, ¿no? Todos los componentes que les indiqué. Y en la subfase ejecución de obra es ahí donde nosotros vamos a trabajar las valorizaciones. Durante todo digamos, plazo contractual, vamos a trabajar las valorizaciones. Y la etapa de cierre de lo que son las valorizaciones o ese procedimiento de cierre a la subfase ejecución de obra es la liquidación de obra. ¿Ok? Entonces miren ustedes que si bien es cierto, durante todo el plazo de ejecución de la obra yo voy a tener que trabajar mis valorizaciones con el objetivo de poder determinar mi porcentaje de avance físico y la situación de la obra, el procedimiento formal, legal, que se va a tener que realizar para cerrar la subfase ejecución y también la ejecución propiamente dicha como etapa es liquidación de obras. Muy bien. Dicho eso, en el gráfico que estamos observando, vemos que justamente en la subetapa ejecución de obras públicas vamos a nosotros a iniciar en función al cumplimiento de condiciones. Cuando se hayan cumplido las condiciones, nosotros daremos inicio al plazo de ejecución. A partir de ese inicio de la ejecución de la obra, ¿no es cierto? En cada periodicidad, como se hayan establecido en las bases o en el contrato, nosotros realizaremos las valorizaciones de obra, valorización uno, 2, 3, hasta valorización N. Ahora, luego de eso, que hemos terminado las valorizaciones, que hemos terminado de realizar las valorizaciones, vamos a pasar a la etapa recepción.
¿ok? Una vez que ustedes ya han terminado toda la ejecución de sus partidas físicamente hablando y de haber hecho ya mi última valorización y con eso cerrar el 100% de la ejecución de las partidas, yo pasaré a mi etapa recepción y finalmente la liquidación. La liquidación es un procedimiento que ya cierra toda su fase de ejecución. Muy bien. Respecto a lo que es la valorización de obras, que es nuestro tema que vamos a abordar, ¿verdad? En este módulo 3 decíamos que está compuesto de nuestro tema que nos ha tocado abordar es metrados y valorizaciones. Ya metrado lo hemos trabajado en las dos clases anteriores y hoy día en nuestra última sesión ya teníamos que referir estos alcances, vamos a decir, principales, ¿no? De la valorización, porque en realidad valorización es bastante amplio, como muchos de los temas que tenemos en ingeniería. Sin embargo, vamos a tratar de resumir respecto a lo que son estas valorizaciones. Muy bien. Cuando hablamos de valorizaciones jóvenes, esta se va a tener que conducir también en función a sus formas de ejecución. Valorizaciones de obras por contrata, valorizaciones de obras por administración directa. Respecto a las valorizaciones de obras por contrata, bien, indicarles que según el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, nos dice que las valorizaciones son cuantificaciones económicas de un avance físico en la ejecución de una obra en un periodo determinado. Esos son valorizaciones, cuantificaciones económicas de un avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado. Además, nos dice, según el artículo 194, las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaborados el último día de cada periodo previsto en las bases o en el contrato por el inspector o supervisor y el contratista. Muy bien. Sabiendo esto, también mencionarles que, por ejemplo, nos vamos a posicionar en una periodicidad, ¿ya? Nos vamos a posicionar aquí en un mes, vamos a indicar de pronto noviembre. Y lo que hacemos en las valorizaciones es ver justamente ese periodo de evaluación. Puede ser quincenal o mensual. En obras por AD solamente son mensuales. En obras por contrata puede ser quincenal o mensual. ¿Ok? Supongamos que es mensual esta periodicidad. Entonces yo tendría que dentro de ese mes evaluar qué partidas se han realizado. Por ejemplo, acá tenemos excavación, vaciado, encofrado y control. Son las partidas que se han realizado en ese periodo. Luego de definir las partidas que se han realizado, vamos a tener que nosotros este, registrar, ¿no es cierto?, los metrados hechos en esa partida, en ese periodo. Ya eso llamaremos metrado de avance, a los metrados que se han realizado en ese periodo. Excavación, 150 metros cúbicos, por ejemplo, la partida vacía de concreto, 70 metros cúbicos, conferencia encofrado 210 y control 100 unidades. ¿Ok? Entonces son las partidas realizadas en esos periodos. Y estos metrados que se registran por partida son los metrados de avance. Ahora, no solamente basta con colocar los metrados de avance, hay que valorizar, hay que, vamos a decir, cuantificar económicamente esta partida. Y para cuantificar económicamente esta partida, a ese metrado de avance que se ha registrado en un primer inicio, hay que multiplicar por un precio unitario, es decir, el precio de las unidades de medida de cada una de las partidas. ¿No? Entonces multiplicamos al 150 por su precio unitario y a cada uno de ellos por su precio unitario. Finalmente tenemos nuestro valorizado. ¿M? Tenemos nuestros valorizados por cada una de estas partidas. Todos estos valorizados se suman y hay un costo directo pues total. A esto añadimos gastos generales y utilidades. Bien, que eso también dependerá de la forma de ejecución. En este caso, como es una obra por contrata, porque estamos dividiendo sobre todo este alcance, decimos que va a ser al costo directo, añadimos gastos generales y utilidades. Respecto a la normativa, ¿ok? Respecto a la normatividad que tenemos nosotros para poder realizar estas valorizaciones, respecto a la normatividad, decirles que actualmente, hasta abril de este año, perdón, hasta abril del otro año, vamos a trabajar con la ley 30.22.5 y su reglamento. A partir del otro año, mayo aproximadamente, ¿no? Vamos a trabajar con la ley 32.069 y su reglamento, como lo estamos observando, en obras por contrata. Ahora, ¿cuáles son las metodologías para poder formular las valorizaciones?
Entonces, en cuanto a estas metodologías, van a estar estas sujetas, ¿ok? Esta metodología para valorizar van a estar sujetas al sistema de contratación, es decir, nosotros valorizamos en función al sistema de contratación. Sabemos que tenemos para obras por contrata tres sistemas de contratación: precios unitarios, suma alzada y mixto. Ahora, si vamos a valorizar a través del sistema de contratación de precios unitarios, diremos que se valorizará hasta los metrados realmente ejecutados. Si vamos a valorizar en cuanto al sistema de suma alzada, diríamos que se va a valorizar hasta el total de los metrados, ¿no? Del presupuesto de obra del expediente técnico. Ya, si vamos a decir, si vamos a valorizar bajo un sistema mixto, entonces vamos a tener que valorizar en función a los componentes que hayan tenido en bueno su sistema de contratación que les correspondía, porque el mixto une tanto el sistema de contratación precios unitarios y tanto el sistema de contratación a suma alzada, y cada uno de ellos trabajará con lo suyo. Muy bien, eso es entonces en cuanto a este sistema, ¿no? En cuanto a esta metodología para poder elaborar nosotros justamente estas valorizaciones. Muy bien. Referente a estos sistemas, por ejemplo, decirles que en cuanto ya, en cuanto al sistema de suma alzada, ese sistema de contratación a suma alzada es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades están definidas en los planos. En los planos, especificaciones técnicas, memoria ejecutiva y presupuesto. Se aplica cuando justamente, como dice ahí, en estos componentes, en cuando las cantidades, magnitudes y calidades están definidas en los componentes plano, especificaciones técnicas, metrados, perdón, memoria descriptiva y presupuesto. Esto es recomendable aplicar a obras verticales, obras de edificación, y la propuesta es por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. Respecto al orden de prelación, decimos aquí, primero prevalecen los planos, luego las especificaciones técnicas, tercero la memoria descriptiva y cuarto el presupuesto. Ese es el orden de prelación de estas partidas, de estos componentes, ¿no? Es el orden de importancia de esos componentes que constituyen un expediente técnico. En cuanto a este sistema de contratación, cuando ustedes van a valorizar, pues van a valorizar hasta el total de los metrados del presupuesto, ¿no? Hasta el total de los metrados que sean establecidos en su expediente técnico. Por ejemplo, si tenemos la partida encofrado y encofrado, sabemos que nuestro metrado contratado, según expediente, es 100 metros cuadrados, pero yo ejecuto 80, valorizará 100 metros cuadrados. Acá no hay deductivo. Si tenemos la partida de concreto FPMC 210 y mi metrado contratado es 200 cubos, mi metrado ejecutado será, en este caso nos indica 250, pero lo que valorizo son los 200 metros cúbicos, así hay hecho más. Es decir, aquí hayas hecho más o hayas hecho menos, se respeta lo que estás contemplado en tu expediente técnico original. No hay deductivo, no hay mayor metrado, pero sí nos dan apertura a las prestaciones adicionales. También nos dan apertura a las prestaciones con deductivos vinculantes. ¿Ya? ¿Cuál es el procedimiento? Por ejemplo, respecto a esto, cuando tenemos sistemas de contratación a suma alzada, ya saben ustedes que funcionan los componentes del expediente hay orden de prelación, es decir, orden de importancia, ¿no? Entonces, para ello vamos nosotros a evaluar, pues, ¿no? Si en los planos dice una cosa, en las especificaciones técnicas dice otra cosa, en la memoria descriptiva dice otra cosa y en los presupuestos nos dice otra cosa, entonces ustedes tendrán que recordar el orden de prelación, y en función al orden de prelación, ustedes pues tendrán que evaluar, ¿no? ¿Quién es más importante sobre quién? Si en los planos nos dicen una información y en los presupuestos otro y en los otros componentes otro, usted ahí piensa un poquito en el orden de prelación. Y sabemos que aquí, en este orden o en este sistema de contratación, en los planos tienen la prioridad uno, ¿no? Entonces, si están los planos, es lo que se debe de ejecutar.
así no esté en el presupuesto. Aquí mandan los planos, porque así es el sistema de contratación a suma alzada. Muy bien, si yo también estoy valorizando y tengo en mi quinta valorización un metrado que asumir, sabemos que el metrado que puedes asumir tiene que llegar a darte el total de lo que está establecido en el expediente técnico. Que así haya hecho más o así haya hecho menos, lo que va a tener que considerarse es ese metrado para que luego sumemos y lleguemos a el total que está en el expediente técnico. ¿Ya? Bien, ese es en cuanto, chicos, a suma alzada, ¿ya? Y que solamente este sistema suma alzada, va a tener que aplicarse a obras por contrata, ¿no? A obras por contrata, solamente a obras por contrata, nada más. Respecto al sistema de contratación precios unitarios, esto sí aplica tanto a obras por contrata como obras por administración directa. Y esto es aplicable cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. ¿M? Esto es recomendable para obras horizontales, como por ejemplo obras de saneamiento, obras viales, que acá se valorizan las cantidades, decimos realmente ejecutadas. Si yo tengo una partida, que en este caso es en Cofradis, en Confrado, 100 metros cuadrados, pero yo ejecuto 80 metros cuadrados, pues lo que me van a valorizar son los 80 metros cuadrados. Y acá sí aplicarán el deductivo de 20 metros cuadrados, ¿no? Que no se ha hecho. Si yo tengo la partida concreta FPC de 210 kilos centímetros cuadrados, y me dice que el metrado contratado es 200 cubos, pero el metrado que ejecuto es 250 metros cúbicos, entonces el metrado a valorizar son los 250 metros cúbicos. Obviamente, acá sí nos dan apertura un mayor metrado, pero previa gestión, ¿no? Con los mayores metrados también se tienen que hacer su gestión. Bien, entonces acá se considera lo realmente ejecutado, hayas hecho más o hayas hecho menos. ¿M? También se consideran los adicionales con deductivos vinculantes, ¿no? También se considera solamente los adicionales, ¿no? También acá se considera ello. ¿Ya? Muy bien. En cuanto al procedimiento a seguir, igual, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un proyecto y el proyecto tiene diferentes componentes. Entonces acá decimos en los planos, por ejemplo, de este proyecto nos dice que el asfalto será 1 pulgada de espesor, en las especificaciones 1,5 pulgadas, en la memoria descriptiva 2 pulgadas de espesor y nos dice que finalmente en el presupuesto será de 0,5 pulgada de espesor. ¿Cómo se le pagará al contratista? ¿Mm? Entonces, para ello recordemos que precios unitarios no tiene orden de prelación y que lo correcto será que ¿ok? Que se haga esa consulta al proyectista o al consultor, ¿no? Que se haga la consulta a él para ver qué es lo más idóneo de considerar, dado que él ha elaborado el expediente técnico y conoce pues todos estos alcances. ¿M? En cuanto a las valorizaciones, vamos a suponer que estamos ya en la última valorización y pues allí entendemos que lo que usted debe de colocar es lo realmente ejecutado, no es como su alzada que te supeditaba a lo que están solamente en el expediente técnico. Aquí ustedes pueden colocar un metrado, pues haya de más o menos, obviamente haciéndose su gestión de eso de más y haciéndose la gestión también de eso de menos. Muy bien. Eso es en cuanto entonces a precios unitarios. Y el mixto, bueno, involucra, es solamente para obras por contrata, pero involucra, ya les decía, a ambos sistemas, precios unitarios y suma alzada, y cada uno de ellos trabajará con su sistema, con lo que tenga estos. ¿Ya? Bien, jóvenes, hasta ahí consultas, dudas. Buenas tardes, una duda con respecto a cuando indicaba en los planes, especificaciones técnicas, Ujú, ¿en qué casos se ponen esas cosas, no? ya. Lo que pasa es que, en primera instancia, como ya les indicaba al inicio, todas las obras públicas tienen sistemas de contratación y forma de ejecución, ¿no? Son, por decirlo, características que se le asignan a cada una de las obras, en función, obviamente, de criterios. El reglamento, el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, que era de la ley 1017,
anterior a la 3022.5, nos supeditaba indicándonos esta obra que es por AD debe ser tal sistema, que esta obra que es por contrata, perdón, sí, por contrata tal sistema. ¿Mm? Hoy en día ya no hay eso, no hay un reglamento donde te indique, perdón, donde te indique esta obra tal o esta obra por AD debe ser tal sistema, esta obra por contrata tal sistema. Son recomendaciones. Entonces, en este escenario se recomienda que las obras por AD, por ejemplo, sean a precios unitarios y obras por contrata, bueno, tienen que estar sujetas a obras por contrata, sistema precios unitarios y suma alzada. Y obras por AD solamente a precios unitarios. ¿Ya? Ahora, además de eso, también se recomienda que estos sistemas de contratación ¿no? Se apliquen en función de ello. Además, nos recomiendan también que en obras horizontales, por ejemplo, sea precios unitarios y obras verticales, suma alzada. Bien, entonces es por eso que, como ya les menciono, más que nada estos aspectos van por el lado de la recomendación. No hay alguien que te imponga y que te indique, no, esta obra que es por contrata debe ser tal o cual, son más que nada recomendaciones. Y ustedes, por ejemplo, cuando están haciendo un expediente técnico y ustedes, de pronto ven que ese expediente se ha evaluado, que sea por contrata, por ejemplo, usted va a tener que evaluar ese sistema de contratación, si va a precios unitarios o va por suma alzada. Ya no hay un reglamento donde te indique esto estrictamente debes de colocar. Más que nada es el conocimiento y la experiencia del profesional, sabiendo que en obras por precios unitarios nos están recomendando que aquí por ejemplo, no hay apertura, y eso sí es bajo el marco normativo, ¿no? Precios unitarios, hay apertura, en precios unitarios hay apertura a mayores metrados, prestaciones adicionales, ¿no? También reducir metrados. En cambio, suma alzada es un sistema que no te da apertura a reconocer un mayor metrado, ni a quitarte tampoco. Sí adicionales, pero no un mayor o menor metrado. Entonces, todas esas cositas uno va evaluando para que finalmente pues defina el sistema de contratación en sus proyectos. ¿Ya? De hecho, sabemos que Suma Alzada, que es un sistema de contratación, se recomienda obras verticales, ya decía, se recomienda. No es como en la norma anterior que te decía, ya, si es Suma Alzada, va a hacerse para obras horizontales o viceversa. ¿Ok? Ahora, en ese escenario también nos indican que cuando es suma alzada, por ejemplo, ya debemos de nosotros tener, o sea, mejor dicho, el sistema de suma alzada, como no te da apertura a tener un mayor ni menor entrado, entonces se recomienda que esto se considere en sistemas donde, o en obras donde ustedes ya tengan bien definidas sus cantidades, sus magnitudes y sus calidades, así como que estas tengan que estar bien definidas en los planos, especificaciones y memoria. Es por ello. Ya, mientras que obras que son a precios unitarios, bueno, como hay gran movimiento de tierras, y pueden haber equivocaciones, entonces te dan apertura que lo hagas bajo ese sistema, ¿no? De precios unitarios, donde ahí sí nos darán apertura que podamos reconocer un mayor metrado o un menor metrado. Muy bien. ¿Se entendió, estimado? Sí, sí se entendió. Otra duda más. Sí. Cuando en el plano decía plano, específicamente no estudio presupuesto, digamos, te refieres cuando en un plano, digamos, una obra de arte, digamos, un planteamiento hidráulico de una red de tubería, tiene que indicarse menos los accesorios de 1 pulgada, 2 pulgadas. Eso tal vez por A o B en la especificación técnica no puede ser lo mismo. ¿A eso te refieres cuando se toma la edición de lo que está en los planos? Claro, porque hay a veces, vamos a decir, sabemos que los expedientes técnicos están compuestos por varios documentos. ¿M? Entonces, a veces hay vamos a decir, una información un poquito contradictoria entre estos componentes. A veces en los planos nos dice una cosa, en las especificaciones está tal vez otra información, en la memoria escritiva otra y en el presupuesto tal vez otro. Entonces, lo que nos están diciendo en cuanto al orden, lo ideal sería que todo vaya de la mano, ¿verdad? Eso sería lo correcto, pero muchas veces no es así. Entonces, ante esa situación te dice que en suma alzada, solo en suma alzada,
vamos a nosotros a establecer un orden de importancia. Mejor dicho ahí, tú obedeces a los planos. Ese es tu primer orden de importancia, que tú obedezcas a lo que dicen los planos, así no esté en las especificaciones, en la memoria o en el presupuesto. Ahí quien manda son los planos. Ahora, si los planos están muy ambiguos, no tienen nada, entonces tú recurrirás a las especificaciones y eso seguirá prevaleciendo aún sobre el presupuesto. El presupuesto es lo único, lo último, perdón. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ese monto establecido en ese expediente por suma alzada ya no debe tener pues modificaciones porque no te da apertura a un mayor metrado ni tampoco a un deductivo, ¿no? Entonces es por eso que el orden de operación sirve para que usted defina, ingeniera, pero ¿con qué trabajo? Si acá dice una cosa, en el otro otra cosa, si en suma alzada tendría que prevalecer los planos. Eso te está diciendo. Lo que está en precios unitarios. En precios unitarios no hay orden de prelación. Acá no es que alguien mande sobre alguien, ¿no? Acá, digamos, todos tienen su misma importancia. Por lo tanto, lo correcto ante esas dudas que tú tengas, tal vez por diferencia de información en los componentes del expediente, es que tú hagas la consulta, como se menciona ahí, al proyectista o consultor de la obra, para que él defina, pues, qué es lo que hay que utilizar. Gracias, perfecto. Ya, ok. Bien, en cuanto a valorizaciones y metrados, pues, a precios unitarios, ¿no? Decimos que a precios unitarios las valorizaciones se formulan en función a los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados. Se agrega los gastos generales y utilidad ofertada por el contratista y se agrega de ser el caso el porcentaje correspondiente al impuesto general a las ventas. En suma alzada, decimos que las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados también, aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas, nos dice que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar. Se agrega los gastos generales y utilidad ofertados. Se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al impuesto general de las ventas. Muy bien. No olvidar que en las obras contratadas bajo el sistema precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados. En el caso de las obras bajo el sistema de suma alzada, se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra. Chicos, entonces cuando ustedes van a valorizar, lo primero que tienen que pensar es en el sistema de contratación. Si es a precios unitarios, yo tendré que valorizar en función a las cantidades realmente ejecutadas, pudiendo tener más metrados y gestionaré mi valorización de mayores metrados, o pudiendo tener menos metrados y bueno, se quedará sin valorizarse, ¿no es cierto? En suma alzada, pues yo voy a valorizar en función a los metrados contratados. Así yo haga menos o así yo haga más, mi base será lo que está en el expediente técnico y en base a ello tengo que hacer mis valorizaciones, sabiendo obviamente que si no toco una partida en nada, pues simplemente esa partida no la vas a valorizar y se tendrá que deducir. ¿Ok? Si yo hago más de lo que se ha dicho en el expediente, lo hago. Si así también me mandan los planos, que así me lo autorizan, pero no me van a pagar, porque acá lo que manda son los planos. ¿Ya? Y sobre todo, como les dije, los metrados que estén en función al expediente técnico, ¿ya? No olvidar que en las obras contratadas bajo el sistema precios unitarios se valorizan los metrados realmente ejecutados y en suma alzada se valorizan los metrados del presupuesto de obra. Bien, ¿cuáles son los plazos para el pago de una valorización? Recuerden que una valorización de una obra por contrata, esa lo hacemos para poder pagar a un contratista. ¿Qué, vamos a decir, contexto tienen las valorizaciones según obra por contrata? En una obra por contrata, sus valorizaciones les van a servir para poder saber cuánto se ha avanzado en su obra, cuánto ha sido su valorización física y por ende cuánto corresponde pagar al contratista, para poder saber cuánto me corresponde pagar al contratista. Eso es el tenor que se tiene en obras por contrata. Como tal, como ya les decía, las valorizaciones van a servir para saber también cuánto se tiene que pagar al contratista. Por lo tanto, esas valorizaciones deben de ser pagadas.
Y para eso hay todo un proceso de estos plazos que se tienen que considerar para poder pagar al contratista. La ley de contrataciones con el Estado y su reglamento nos menciona estos plazos, ¿ya? Estos plazos que están también por aquí establecidos, si sabemos que la periodicidad es mensual, sería desde lo ideal del día 1 hasta el día, pues, hasta el último día del mes. Suponiendo que es octubre, sería la periodicidad mensual del 1 al 31 de octubre, ¿ok? Entonces, si yo quiero valorizar ese mes, entonces entre el 25 y 31 yo tendría que hacer cierre de metrados conjuntos, ¿ok? Tengo que de repente trabajar mis metrados con el supervisor, coordinar para que estos no puedan ser rechazados ni de una ni de la otra parte. ¿Ok? Cierro los metrados de forma conjunta con este profesional para que no haya problemas y se haga una gestión pues adecuada. El último día del mes nos dice esta ley 3022 y su reglamento, el último día del mes, el contratista debe de entregar a través de su residente ese informe de obra con su valorización, los últimos días de cada mes, ¿m? De cada periodicidad. A partir del primer día hábil del mes siguiente, el supervisor em, a partir del primer día del mes siguiente, tiene 5 días calendarios el supervisor para que evalúe, apruebe y tramite esa valorización. Y hasta el último día de ese mes siguiente, tenemos hasta el último día para que se pague esa valorización. Si es que no me pagan hasta ese tiempo, comenzarán a correr intereses legales por demora en el pago. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de valorizaciones? Tenemos la valorización de obra principal, ¿ok? Que eso está establecido en el artículo 194. Tenemos las valorizaciones de obras adicionales, que también está establecido en el artículo 205 y 206. Tenemos las valorizaciones de mayores metrados, esto está establecido en el artículo 205. Las valorizaciones de mayores gastos generales variables, que está en el artículo 177. Y tenemos también las valorizaciones de intereses por demora en el pago, que eso está establecido también en el artículo 194. Bien. En cuanto a las valorizaciones de obra principales, chicos, esto proviene del expediente técnico original. De acuerdo únicamente al expediente técnico original, de acuerdo a esas partidas, de acuerdo a su metrado, de acuerdo a todo lo que esté ahí, vamos a tener que hacer esa valorización llamada de obra principal. Esas valorizaciones de obras adicionales se generan en función al expediente técnico adicional, solo en función a lo que esté en ese expediente técnico adicional. Las valorizaciones mayores metrados va a provenir de haber hecho esa gestión de esas partidas que dan lugar a un mayor metrado. Esas también se van a tener que valorizar aparte. La valorización de los mayores gastos generales variables proviene de estas aprobaciones de las ampliaciones de plazo. Y las valorizaciones de intereses por demora en el pago provienen, ¿ok? Proviene de que no nos han pagado en el plazo previsto. Como no nos han pagado en el plazo previsto, entonces, ¿ok? Tendrán que realizarse esas, ese pago de esas valorizaciones, ¿ya? Bien, hasta allí alguna consulta, chicos, hasta allí alguna consulta. Ninguna de mi parte. Muy bien. Vamos entonces, vamos hablando entonces de la valorización de obras principales, ¿ya? Vamos hablando de eso. Bien. Miren, chicos, les decía que la valorización de la obra principal, ¿ya? La valorización de la obra principal, ¿en función de qué se acuerdan que estaba? En función de qué hacemos nosotros la valorización de obra principal. ¿Se acuerdan en base a qué era la valorización de obra principal, chicos? ¿Se acuerdan en base a qué estaba la valorización de obra principal? A ver, chicos. Muy bien, al expediente técnico. Partamos por ahí. Esta valorización de obra principal está en función al expediente técnico original. ¿Ok? Recuerden que su periodicidad puede ser mensual o quincenal. Recuerden que esta es elaborada por el residente, el inspector o supervisor. Recuerden que esta se realiza en función a a su sistema de contratación, pudiendo ser a suma alzada, precio unitario y mixto. ¿Ya? Lo que son obras a precios unitarios, las valorizaciones se realizan con los metrados ejecutados
y con el precio unitario ofertado, gasto general ofertado y utilidad ofertada. En suma alzada se trabaja con los metrados ejecutados contratados por el precio unitario del valor referencial, por el gasto general del valor referencial, por la utilidad del valor referencial. Para ello, voy rápidamente, chicos, acá a poderles mostrar una valorización de obra principal. ¿Ya? Bien. Lo que ustedes están observando, chicos, es una valorización de obra principal. Como bien lo menciona acá, esta valorización de obra principal va en función del expediente técnico original. Todo lo que está de color celeste es tu reporte de tu expediente técnico original. Tenemos las partidas, tenemos la descripción, tenemos la unidad de medida, tenemos el metrado, el precio unitario y el precio total. Y al final hallamos los componentes del pie también o las cantidades, ¿no? Respecto al pie de presupuesto. Muy bien. Entonces, ustedes tienen su expediente técnico original, que eso es tu base. En función de ello, ustedes van a trabajar 4 columnas contiguas. La columna avance anterior, la columna avance actual, la columna avance acumulado, la columna saldo por valorizar. Como es una valorización de obra principal número 1, chicos, en la valorización anterior es 0, porque no hay otra valorización antes de la 1, por lo tanto aquí es 0. Y entonces, en lo que es la columna avance actual, aquí vamos a tener que contemplar los metrados ejecutados en obra, ¿ok? Los metrados ejecutados en obra en cada periodo de evaluación, de acuerdo a cada partida y en concordancia al sistema de contratación. Todo eso tenemos que considerar para ingresar el metrado en la columna avance actual. Sabemos que va a ser en un periodo, o sea, los metrados que están en ese periodo nada más, de acuerdo a cada partida, ¿ok? Y en concordancia con el sistema, como dice ahí, de contratación. Em, Vamos a indicar acá también que ese metrado, ¿ok? Ese metrado que nosotros estamos considerando va a ser multiplicado por un precio unitario para valorizarlo. Ese metrado se tiene que valorizar. ¿Cómo lo valorizamos? Multiplicando el metrado por el precio unitario del presupuesto base. Así vamos a ir valorizado para cada uno, ¿no? Y luego su porcentaje bien se va a hallar metrado actual entre metrado total por 100 o lo mismo puede ser con los valorizados para obtener los porcentajes de avances, ¿ya? Luego de eso vamos a sumar todos los, todos los valorizados, los sumamos en el pie y ese será tu costo directo valorizado de esa, de ese, eh, vamos a decir, de esta columna de avance actual. ¿Ok? A eso aplico ese costo directo, aplico gastos generales, luego aplico utilidad también a este costo directo y obtengo pues un subtotal. A este subtotal aplico IGB y obtengo el total del presupuesto contratado. Y luego el porcentaje de avance físico es parcial entre total por 100, ¿no? Ese es el porcentaje, en este caso, ¿no? De avance físico. Bien, chicos, entonces luego de eso tengo la columna avance acumulado y esta columna avance acumulado va a obtenerse los datos de las 2 columnas anteriores, de la columna avance anterior y de la columna avance actual, ¿no? Esta columna avance acumulado va a ser la suma, o vamos a poner en el metrado la suma de las 2 columnas anteriores, ¿ya? Y en cuanto al saldo por valorizar, va a ser el total que esté en tu expediente técnico menos el acumulado. Esa diferencia será en tu saldo por valorizar. Y los componentes que ustedes aplican aquí en el pie de presupuesto de la columna, este, de lo que está en tu pie de presupuesto, estos componentes son los mismos que ustedes van a aplicar en la columna avance anterior o avance actual o avance en este caso pues acumulado. Son los mismos componentes que ustedes van a tener que aplicar en ello, ¿ya? Entonces, luego de eso, ustedes acá van a obtener un monto valorizado. Primero tienen un costo directo de todo lo que es la columna avance actual. A este costo directo van a tener que aplicar gastos generales 8%, luego van a tener que aplicar el 7% a lo que es el costo directo y obtendrán la utilidad. Luego suman costo directo, gastos generales y utilidad y tienen un subtotal. A este subtotal aplican lo que es el IGB y luego de esto
van a tener que hallar el total del presupuesto, ¿no? Subtotal más IGB nos da el total del presupuesto. Y esto nos dará luego un porcentaje de avance físico. ¿Cómo vamos a hacer este porcentaje de avance físico? Va a ser el, la columna avance actual entre el total del presupuesto por 100. Eso nos dará el porcentaje de avance físico, que en este caso es 27,20%. Esto refleja el porcentaje de avance actual realizado en su obra en un periodo determinado. Ese es el famoso porcentaje de avance físico actual. ¿Ya? Luego tenemos la columna avance acumulado, que vamos a hallarlo en función al metrado anterior más el avance actual. Sumamos los dos, como ya les decía, es el acumulado y luego el saldo. Ya chicos, esto es en cuanto a la columna perdón, esto es en cuanto al formato de la estructura de una valorización de obra principal, ¿no? Pero esto diríamos que es más que nada les va a dar un marcador inicial del porcentaje de avance físico de la obra. ¿Cómo se halla el porcentaje de avance físico de una obra? A través de este proceso, que es de cuantificar los metrados que se están haciendo en ese periodo. A partir de ello, chicos, ustedes tienen que hacer un resumen. ¿Por qué, ingeniero, hacemos un resumen? Porque ya les mencionaba a ustedes que las valorizaciones de obras principales son en función al expediente técnico original, ¿ok? Además, las normas también miren un poquito para que se empape de lo que el otro año ya manejaremos en valorizaciones. Nos indica que las valorizaciones se realizan mensualmente. Ya nos parametra esta ley 32069 que entra en vigencia el otro año. Nos dice que las valorizaciones se realizarán mensual. Ya no hablan de quincenal o mensual. Lo que sí habla esta norma actual, te dice mensual o quincenal. Acá te dice solo mensual. Y son consideradas pagos a cuenta. Las bases pueden establecer periodos distintos de la valorización, en cuyo caso se debe completar el procedimiento correspondiente para su pago. El residente y el supervisor revisan de forma conjunta los metrados ejecutados, dice, para la presentación de las valorizaciones, luego de lo cual son presentadas por el contratista al supervisor y a la entidad dentro de los siguientes 3 días del mes siguiente al mes valorizado. En el plazo de 4 días computados desde el día siguiente de presentada, el supervisor presenta a la entidad contratante en su informe respecto a la valorización. Si el supervisor no se presenta a la valorización conjunta con el contratista, esta la efectúa, o sea, el supervisor. Nos dice entonces la entidad contratante evalúa y paga la valorización hasta el último día del mes en que es presentada, dice. La entidad contratante evalúa y paga la valorización hasta el último día del mes en que es presentada. ¿Ya? De contar con observaciones, se las comunica al supervisor o al contratista otorgando un plazo para su subsanación. ¿Ya? En caso las observaciones no sean subsanadas o sean respondidas en el plazo otorgado o no sean respondidas, la entidad contratante realiza el pago del monto de la valorización, no cuestionando de ser el caso. ¿Ya? Lo indicado en el numeral anterior también aplica para las valorizaciones que correspondan a las prestaciones adicionales. En caso de atrasos en la ejecución de obra por causas imputables al contratista con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, que produzcan una extensión de los servicios de supervisión, generando un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente a dicha extensión, que se hace efectivo deduciendo dicho monto de las valorizaciones y de la liquidación de contrato de ejecución de obra. La entidad contratante puede asumir provisionalmente dichos costos durante la ejecución de la obra. Bien. Bueno, y nos habla muchos aspectos más. Nos dice en el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función a los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionados de gastos generales y utilidad. A este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al impuesto general de las ventas. Las valorizaciones por mayores metrados en contratos a precios unitarios consideran gastos generales. Cuando la ejecución dice la valorización de mayores metrados en contratos a precios unitarios consideran gastos generales. Cuando la ejecución de mayores metrados, dice ahí, genera una ampliación de plazo, los mayores gastos generales variables se pagan de acuerdo a lo señalan en el numeral tal, ¿no?
En el caso de obras contratadas bajo el sistema de suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados, aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera noticia presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gasto general y utilidad, y a este se le agrega porcentaje de gasto general y utilidades. Mm, Dice, en el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, se valoriza hasta el total de los metrados. Amén. En el caso, en obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados, mientras que el de suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto. En contratos a precios unitarios, el límite superior a reconocer por concepto de gastos generales es aquel indicado en la oferta del contratista. Si a través de la valorización no se llegase a completar dicho monto, en la liquidación final se define el saldo a favor del contratista, ¿no? Entonces nos da muchos más aspectos, chicos, que es importante que ustedes lo tomen ahí, ¿no? Bien, esto es, digamos, bueno, esto para que lo sepan, ya que hay nuevos alcances respecto a lo que nos dice la normativa, ¿ya? Ya está. Esta es la estructura que también ya les he explicado. Ahora, como les decía, este es el reporte principal que normalmente nosotros manejamos en valorizaciones de obra principal, ¿correcto? Pero miren que no solamente es eso, debe de estar acompañado por un resumen de esa valorización, donde en el resumen vamos a contemplar aspectos importantes dentro de lo que nos refiere esta ley 3022.5 y su reglamento, y la que reafirma también la ley 32069 y su reglamento. ¿Qué aspectos tienen que entrar a tallar, chicos, según esta nueva ley, o según, perdón, la ley 3022.5 que está actualmente vigente? Sí, Yolanda, te escucho. Ingeniero, buenas tardes. Una Sí, consulta. Por ejemplo, si yo tuviera que presentar un avance de de una obra semanal y no tengo los precios, solamente me necesito metrados, los metrados exactos. ¿ya? ¿Cómo sacaría ese porcentaje? Igual, dividiendo el metrado, o sea, también podemos sacar nosotros los avances físicos, ¿no? De la obra, teniendo solo metrados. Que tienes que hacer es dividir tu metrado que avanzas en ese periodo, solo en ese periodo que estás evaluando, sobre el metrado total que está contemplado en la partida por 100. Así sacarás el avance de esa partida, que se debería salir lo mismo cuando tú lo sacas con el valorizado, porque tú esa partida o ese metrado lo multiplicas por su valorizado y de lo que ha avanzado en ese mes, ¿no es cierto? Y tendrás un monto valorizado, que lo divides entre el valorizado total, que es el precio parcial que tenemos en presupuesto, y te sale por 100. De las dos maneras te sale igual. Ah, ya, entonces lo debería entre el total del Sí, metrado. así como está acá, miren, acá por ejemplo está el avance actual. Para hallar este porcentaje que ustedes ven aquí es el porcentaje de avance físico. Este porcentaje, mira, divide este metrado sobre este metrado total por 100. Pero Mm, saldría lo mismo si tú coges este valorizado de la columna avance actual entre el valorizado total. Saldría igual para hallar el porcentaje. Pero acá, como ustedes ven, se halla con el metrado. Metrado actual entre el metrado total por 100. Y por ejemplo, en el caso de que fuera en un cronograma, de acuerdo a Un los cronogramas, el porcentaje de avance. A ver, los cronogramas de ejecuciones de obras, si ustedes quieren determinar su avance, recuerden que un cronograma solamente te da tiempos, Ujú. ¿ok? Te dice tal partida en tal tiempo se hará y cómo trabaja esa partida con respecto a otro. De pronto lo que tú podrías sacar ahí es un seguimiento respecto al tiempo, es decir, esta partida se está programando hacer en 5 días, pero yo de repente en ese periodo lo tomo en cuenta que solo se está haciendo en 2 días. Entonces, como que tú vinculas duración con respecto a lo que es producción, porque dice, si en 5 días debió hacer tanto metrados, intrínsecamente se entiende que esos días son para ejecutar metrado, entonces tú dices, pero se están haciendo tantos días
Entonces, como que intuyes que es menos metrado, pero no es un marcador directo, es un seguimiento respecto al tiempo, nada más que tú dices, tanto tiempo se está empleando y tanto tiempo debió de detenerse para esta partida. Pero de pronto eso te va a sacar un porcentaje respecto a los tiempos que se tienen, ¿no? Los tiempos, este, vamos a decir, parametrados o establecidos con los tiempos ejecutados. Muy bien, pero que eso no marca tu avance, no marca tu avance. El que marca tu avance es el metrado, porque eso es producción, ejecución. En tu cronograma tú lo podrías tener, como te digo, dividiendo tu tiempo ejecutado o tu tiempo que viene realizándose entre metrado total por 100. Pero eso es un complementario, que también lo llamamos avances, pero de tiempos. Pero Ah, ya. ese marcador real que a ti te dice en porcentaje de avance físico, saber si mi obra está atrasada, si está acelerado, que es lo que nos indica la norma, es con respecto al metrado, que eso lo encuentras en tus valorizaciones. Ah, ya. Ya, Ujú. ya. Muchas Muy bien. gracias. Ya, ok. Entonces, como les venía diciendo, en obras por contrata, respecto a tu obra principal, no basta con saber tu porcentaje de avance físico y saber cuánto debería de, en este caso, de valorizarse económicamente, chicos. No basta, porque el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado nos supedita más cosas que como profesionales tenemos que aplicar, por supuesto, porque este tema de valorizaciones es sumamente delicado, porque es dinero. Entonces, ante esa situación, ustedes lo que van a tener que realizar es aplicar uno de los aspectos que nos dice la norma. ¿Qué nos dice? Reajustes. Nos dice considere reajustes. ¿Qué más? Nos dice considere adelantos. Por ende, deducciones del reajuste que no corresponde. Por ende, amortizaciones de ese reajuste. También aplicamos garantías. Todo lo que usted ve aquí es lo que se debe de aplicar en obras por contrata, chicos, para que así sepamos finalmente cuánto se tiene que pagar al contratista. Se entiende que en buenas cuentas debería salir ese monto de 75.000, por ejemplo. En buenas cuentas tú deberías pagarle al contratista 75.897.21 soles porque él ha hecho 33.77% de avance. Se entiende que eso deberías tú de pagarle. Pero la norma dice, no, un ratito, te dice. Un ratito, es obra por contrata. Un externo está que viene a ejecutar una obra y tenemos un vínculo legal. Entonces, Saqueta dice, vamos a aplicar lo que dice nuestro reglamento de la ley de contrataciones con el Estado. ¿Qué dice ese reglamento? Dice que en obras por contrata, con respecto a las consideraciones de pago, tú tienes que considerar reajustes. Es algo que la ley nos faculta. ¿M? La ley dice, no, aplica un reajuste, aplica un reintegro al contratista. ¿Ok? Y eso tenemos que aplicar. ¿Qué más te dice? Te dice también que se le puede otorgar adelantos al contratista. Y es por eso que nosotros, según la norma, pues podemos dar adelanto directo y adelanto de materiales. Muy bien. Y también, y también producto de ese adelanto que podemos solicitar como contratista porque la ley nos faculta, que es el adelanto de materiales, en función de estos dos adelantos se aperturan dos cálculos. Se apertura la deducción del reajuste que no corresponde por adelanto directo y por adelanto de materiales y se apertura esta amortización del adelanto directo y la amortización del adelanto de materiales, chicos. Y finalmente también la norma dice aplica garantías, porque yo le estoy dando un adelanto, ¿no? Y producto de ello hay que aplicar esta garantía. Como ustedes comprenderán, no es tan sencillo que lo que dice tu valorización se le pague en obras públicas. Tal vez en una obra privada dirá, pues te pagaré 20%, 30%, no sé, ¿no? Pero acá no. Se tiene que aplicar todo esto, ¿ya? Entonces, les voy a explicar rápidamente, chicos, en qué consiste cada uno de estos, ¿ok? De estos aspectos, ¿ya? Bien. Entonces, chicos, ¿qué es justamente, qué es qué es reajustes? Que es uno de los primeros conceptos que vamos a tener que considerar y que también, como les dije,
según la ley les faculta a los contratistas, ¿no? Para eso, chicos, vamos a tener que indicarles que los reajustes, ¿ok? Es una especie de una medida de control, un colchón, por decirlo de una manera, que el Estado ha creado, que el Estado respalda, que se ha creado para respaldar al contratista, porque ese es un reintegro que el Estado ha previsto para el contratista. Ante estos efectos económicos llamado inflación. La inflación sabemos que afecta a un país, también el sector construcción se ve afectado. Entonces, la ley de contrataciones con el Estado, que es una ley para obras por contrata, ¿no? Nos dice, no, hay que considerar reajuste. También lo dice el Decreto Supremo 011 y un 79 y un VC. Se tiene que aplicar reajuste al contratista, porque él no tiene la culpa que tengamos la inflación. Y la inflación también afecta al sector construcción. Entonces, estos reajustes o estos reintegros son eso, son esa medida de control, de contingencia, de colchón para el contratista ante estos eventos o efectos económicos llamado inflación. Es decir, que si tus recursos subieron, ¿no? En su mayoría fuertemente, pues estos reajustes te permiten tener esa contingencia. ¿Ok? Y esos reajustes, chicos, se van a tener que calcular en función a la fórmula polinómica, entendiendo que la fórmula que van a aplicar ustedes es valorización contractual por K-1. Y K viene a ser justamente tu fórmula polinómica, que la tendríamos que transformar a un valor numérico. Luego de eso, miren, chicos, de tener los reajustes, vamos a indicarles que también los contratistas tienen el derecho, siempre y cuando las bases y el contrato lo establezca, a pedir adelantos, tanto directo como de materiales. Esos adelantos, chicos, vienen a ser una especie de préstamo. Cada vez que ustedes escuchen adelantos, van a hacer la comparación como si fueran estos préstamos. ¿Por qué, ingeniera? Porque en realidad, si yo te digo adelanto, ustedes van a entender que el Estado me adelanta a mí un X monto y del monto total tendrían que restar ese X, ¿verdad? Monto que me prestaste. Pero eso no funciona así, pues. No funciona así porque el Estado no te quita nada, ¿ok? No te quita nada el Estado. Entonces, lo que vamos a tener que entender aquí, que esos adelantos son una especie de préstamos que tú como contratista, como ya le decía, siempre y cuando lo respalde las normativas, perdón, siempre y cuando lo respalde el contrato y las bases, tú como contratista pedirás a la entidad. Le pides esos adelantos, solicitas esos adelantos directos y materiales y la entidad, obviamente, en función a lo que dice la norma y lo que está establecido en el contrato y las bases, lo va a tener que hacer, entregarte esos adelantos directos y materiales para que puedas tú seguir con tu gestión. El adelanto directo es un adelanto que se te da como liquidez para que tú puedas, en este caso, realizar toda la gestión de tu ejecución, para que te puedas ayudar en algo, mejor dicho, dado que te dan el 10% del monto del contrato. En lo que refiere al adelanto para materiales, insumos, maquinaria, equipos, te pueden otorgar hasta un 20% del monto del contrato. Ese es el préstamo que la entidad te da en función a estos adelantos, ¿verdad? En función a estos conceptos. Entonces, si tú ya has decidido pedir este adelanto directo y este adelanto de materiales que vienen a ser préstamos, pues se aperturan según la ley dos cálculos, como ya les mencionaba, las deducciones del reajuste que no corresponde y las amortizaciones. Las deducciones del reajuste que no corresponde vienen a ser ese monto que la entidad te va a restar porque te dice, mira, yo te estoy pagando reajuste de tu hora principal, que es tu derecho porque has ganado esa licitación y hay un monto ahí. Pero no pretendas que yo te esté pagando un monto que yo te estoy prestando. Yo te estoy dando un adelanto directo, un préstamo para ese adelanto, para un préstamo por tema directo. Yo te estoy dando, prestando. ¿Cómo te va a pagar un reajuste de eso? No puedo. Yo también te estoy prestando un adelanto por materiales. No te puedo pagar reajuste de eso porque es plata que yo te estoy prestando. Porque esa no tiene nada que ver con la obra principal, ¿verdad? Eso es un adelanto que se da un préstamo, ya les decía. Es un dinero extra a tu monto de contrato. Es por eso que la entidad te deduce.
te deduce ese reajuste que no te debe pagar, pero que bueno, al hacer toda esta interacción ingresa, por eso que te tengo que restar. Por eso ahí viene la deducción del adelanto directo y deducción del adelanto de materiales. Luego tenemos la amortización. La amortización también se tiene del adelanto directo y adelanto de materiales. En cuanto al adelanto, pues la amortización viene a ser, chicos, la cómoda cuota que paga el contratista a la entidad. La entidad te ha emprestado, ¿verdad? Un monto. Adelanto directo y adelanto de materiales. Solo te lo ha emprestado, no te lo ha regalado. No es parte de tu contrato. Yo de tu contrato tengo un monto X definido. Ese adelanto es sobre eso. Por lo tanto, lo que la entidad te prestó, que es hasta el 30% del monto de la obra, tú lo devuelves. Y eso lo haces a través de cálculos de las amortizaciones. Muy bien. Que acá justamente se están mostrando al costado las fórmulas que se van a tener que emplear. Luego tenemos las garantías, que esas están en función al proceso de selección. Si es una garantía de fiel cumplimiento, si es una garantía de fiel cumplimiento, va a ser, perdón, las garantías se van a dar a través del proceso de selección, como dice acá. Si es una adjudicación simplificada o licitación pública, carta fianza. Si es una adjudicación simplificada, solamente retención por garantía. Ya dependerá del proceso de selección. Finalmente, la valorización total es valorización neta menos la garantía, chicos. Entonces, todo esto ustedes van a tener que aplicar, jóvenes. Van a tener que aplicar dentro de lo que refiere a sus valorizaciones, ¿no? Para que al final ustedes tengan esto, ¿verdad? Esta es tu fecha de identificación. Estos son los componentes del monto facturar por el contratista. Aquí está, miren, valorización contractual, reajustes, deducciones, y están las dos deducciones, amortizaciones, las dos amortizaciones y la garantía. Luego está acá la valorización, el resumen de la valorización, costo directo, gastos generales, utilidad, subtotal, IGB y total. Y este porcentaje de avance físico que ya lo hemos hallado en las valorizaciones. ¿Ven? Entonces significa que acá el contratista, miren chicos, debo de pagarle en realidad los 192.000 soles. Eso es su esfuerzo, pero como se tiene que, en este caso, en este caso se ha considerado pues una retención. Si bien es cierto, acá yo no he aplicado, como ustedes ven, reajuste. Acá el reajuste se va a pagar en la liquidación. No estoy aplicando cálculo de reajuste en la ejecución, porque sería un reajuste irreal. Por lo tanto, decido hacerlo tal cual lo dice la norma al final, en la etapa de liquidación. Por eso ustedes ven cero. Este contratista tampoco ha pedido adelantos, por eso es que tampoco se ha calculado. Al no pedir adelantos, no apertura de deducciones ni amortización. Muy bien. Entonces, lo único que acá se ha considerado, bueno, es un monto total, pero a en tanto, si no hay reajuste ni adelanto, tengo que mínimamente hacer descuento de la garantía. Su proceso de selección aquí ha sido adjudicación simplificada, por lo tanto, la garantía que aplica es la de fiel cumplimiento. Muy bien. Entonces, este es el monto que debería pagarse. De aquí descontamos la garantía. ¿Cuánto es la garantía, chicos? 10% el monto del contrato. El monto del contrato es 706.000. Aplico 10% y es 70.000 la garantía. La norma dice que esta garantía se retiene en la mitad de pagos previstos. Si se ha previsto 4 pagos, 4 entre 2, 2. En los dos primeros pagos se debería retener esta garantía. Como estamos en el primer pago, entonces retengo la garantía de 35.000. Al final se va a girar el cheque por solo 156.000. Va a facturar igual el contrato 192, el contratista 192.000, eso va a facturar, pero lo que va a ir en el cheque solamente 156.000, ¿ya? Al final tenemos que en este caso, en esta obra, su porcentaje, su avance programado es de 8,94. Ese es lo que dice el cronograma programado, pero lo que yo ejecuto, ¿cuánto ha sido? 27,20. Por lo tanto, digo que la obra se encuentra adelantada en un 18,26%. Entonces, mire, así se evalúa la situación de la obra. Luego tenemos aquí, miren, nuestros cronogramas de avance de obra, el avance de obra programado y el avance de obra ejecutado. En lo que es el programado, chicos, estos valores, estos porcentajes de avances, se trabajará de acuerdo al calendario valorizado de obra que está en el proyecto. Esto se va a medir con respecto a lo que está ejecutado y lo que obtiene de tus
valorizaciones. Finalmente tenemos la curva S. La curva S es un gráfico, como ustedes lo observan, donde vamos a decir, considera los avances programados acumulados versus los avances ejecutados acumulados. Avance programados acumulados y avance ejecutados acumulados. En esta curva S tenemos el porcentaje de avance acumulado y la fecha de presentación de las valorizaciones. Tenemos valorización 1, 2, 3, 4, bueno, y finalmente y el cierre. Entonces, en esta curva S se ha construido, ¿ya? En la curva S se han construido las curvas respecto a los avances programados acumulados y los avances ejecutados acumulados. Todo lo azul es lo programado y todo lo verde es lo ejecutado. Vamos en tanto que la valorización 1, el programado es de 8,94 y el ejecutado de 27,20. Muy bien. Entonces, acá ya tenemos en la columna programado, ejecutado y el estado de la obra. Ya, entonces de esa manera vamos haciendo la comparación. En cuanto al control control económico de la obra, control de las valorizaciones, esto es lo programado, porcentaje de avance actual y el monto, esto es el acumulado, y en lo ejecutado, ya, en lo ejecutado, esto es lo que hemos obtenido de las valorizaciones, chicos, y de esta manera evaluamos el avance. La norma dice que mínimamente debería ser el 80% de lo que programo. Si yo he programado un 8,94 y aplico el 80%, es 7,15. 7,15 es menor que 18, sí, por lo tanto digo que mi obra se encuentra avanzada, porque estoy haciendo más de lo que programé, chicos. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda? Esto es respecto a las valorizaciones, chicos, de obras principales. A ver, consultas, dudas, chicos, si no para avanzar. Bien. Luego, jóvenes en obras, luego en valorizaciones. Bien, luego en lo que refiere a las obras por contrata y otras valorizaciones que se llaman las valorizaciones de intereses por demora en el pago, chicos. Estas valorizaciones de intereses por demora en el pago es porque la entidad no te ha pagado en el plazo previsto. Para eso, jóvenes, ustedes van a ingresar de frente a este enlace del Banco Central de Reservas del Perú, donde te indica esta calculadora de intereses, te va a pedir datos, ¿ya? Por ejemplo, te va a decir cuál es el monto de la deuda, o sea, el monto de la valorización, la moneda nacional, vas a elegir la fecha de inicio, la fecha en la que te debieron de pagar esa valorización y el día de pago es cuando realmente te han pagado, ¿no? Donde dice tasa de intereses, vamos a elegir legal efectiva y te saldrá rápidamente el interés generado, ¿no? Que en este caso, si vamos a sumar el monto de la deuda más el interés, saldrá el monto pues total, ¿ya? Ese es por demora en el pago. Luego vienen las valorizaciones de los mayores gastos generales variables. Esta valorización de los mayores gastos generales variables se va a calcular con esta formulita que nos da este reglamento, donde nos dice en el artículo 200 cálculo del gasto general variable diario. Gasto general variable diario va a ser igual gasto general variable ofertado sobre el plazo contractual por el I sub P sobre el I sub 0. Muy bien. Entonces, este gasto general variable ofertado lo tenemos, el plazo contractual también lo tenemos, el I sub P es el valor del índice que lo vamos a buscar del mes en que ocurre la causal y el I sub 0 es el índice unificado del mes en que se ha realizado el valor referencial. Muy bien. Luego, esto sabemos que en obras a precios unitarios, estos mayores gastos generales variables también pueden, van a tener que hallarse, porque este es solamente el gasto general variable diario, pero si ya quisiéramos saber el monto real, pues vamos a sumarle solo, aplicar, mejor dicho, el número de días. A todo esto multiplicamos por el número de días y nos saldrá el monto de gasto general variable. Que en este caso es número de días por gasto general ofertado sobre el número de días por índice unificado 39 de la causal sobre índice unificado 39. En lo que es mayores suma alzada, es también igual número de días la impresión de plazo, gasto general de valor referencial, ¿no? Sobre el número de días del plazo de contrato por el índice 39, ¿ya? De la causal y el índice 39 del valor referencial. ¿Ya? Después, chicos, en cuanto a las valorizaciones de presupuestos adicionales de obra,
sepan ustedes que es en cuanto a un adicional, ya, esta es una valorización de adicional de obra, miren chicos. Va a tener la misma estructura, como ustedes pueden ver, el primer componente es de lo que está referido en el expediente técnico del adicional, tal cual, acá dice proviene o es el presupuesto adicional de obra si proviene del expediente técnico adicional de la obra, todo lo que está acá refiriéndose. Luego tenemos la columna, ¿no? Luego tenemos la columna avance anterior, la columna avance actual, avance acumulado y saldo por valorizar. En la columna avance anterior vamos a colocar cero porque no ha habido antes, no ha habido nada antes de la valorización número uno. En la valorización avance actual o en la valorización o en la columna avance actual, ahí vamos a colocar lo que realmente se ha ejecutado en ese periodo solo respecto a la valorización o solo respecto al adicional, nada más, porque la valorización del adicional es única, es diferente a la valorización de obra principal. Por lo tanto, en la columna avance actual solamente los metrados será del adicional, que se han hecho en el adicional de ese periodo, que se multiplicará este metrado por el precio y me saldrá valorizado. Luego la columna avance acumulado se va a obtener en función a las dos columnas anteriores, avance anterior y avance acumulado, avance anterior y avance actual. Avance anterior y avance actual se obtiene esto en la columna avance acumulado. Y el saldo por valorizar será el total menos el avance acumulado. ¿Ok? Será el total menos avance acumulado es el saldo. Y luego, chicos, en lo que es el pie de la valorización, vas a aplicar los mismos componentes que se ha considerado en tu presupuesto adicional. Los mismos componentes obtendrás en los mismos pies de cada una de las columnas. Y luego consideraremos igual si hay reajuste, consideramos el reajuste. Si has pedido adelantos, también consideraremos eso, igualito que una obra, que una obra principal. Y chicos, y también se construye la curva S, ¿no? También porque vamos a tener programados ejecutados versus programados versus los avances programados acumulados y avances ejecutados acumulados. ¿Ya, chicos? Bien, ¿alguna consulta, alguna duda respecto al adicional, jóvenes? Bien, seguimos avanzando. Bien, luego de eso, chicos, vienen las valorizaciones de los mayores metrados. Para eso, entendamos también que las valorizaciones de adicional, por ejemplo, lo que acabamos de ver, las valorizaciones de adicionales de obra, este, van a tener que evaluarse, obviamente, ya para hacer la valorización se entendió que yo debí de procesar todo esto, ¿no? Sin embargo, para decirles también, cuando hablamos de prestación adicional, son partidas indispensables de realizarse, que sin eso no podemos o cumplir la metafísica. El único detalle es que esa partida no existe en el expediente técnico original. Los mayores metrados solamente aplica el sistema a precios unitarios, ¿ok? Mayores metrados. Y para que ustedes evalúen que es un mayor metrado, tendrán que ver que la partida es indispensable ejecutarse, que la partida exista, esto resulta ser un incremento, y que esto provenga, o sea, producto del replanteo. Además, también indicarles que no modifica esto el diseño en ingeniería. Muy bien. Entonces, en cuanto a los mayores metrados, chicos, referirles, ya, referirles que el Decreto Supremo 162-2021 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado nos dice actualmente que las valorizaciones por mayores metrados en contrato a precios unitarios no deben considerar gastos generales, dice. No deben considerar. Cuando la ejecución de mayores metrados genera una ampliación de plazo, pues esos mayores gastos generales variables se pagarán de acuerdo a lo dispuesto ahí. Entonces, en cuanto a a ello también nos dice la norma, acá tenemos, mire, cuando hagamos la estructura de una valorización de mayores metrados, sepamos que en los gastos generales no debe considerarse el valor, ¿no? En los gastos generales deben de ir cero. Entonces, cuando tengamos acá la estructura, ¿ya? Cuando tengamos esta estructura, ¿no? Tenemos valorización de obra por mayores metrados, ¿no?
Ustedes ven aquí, es la misma estructura que manejamos siempre. Vienen las partidas que están en tus mayores metrados. Luego viene la columna avance anterior, avance actual, avance acumulado y saldo por valorizar. ¿Verdad? Es lo mismo, como veníamos trabajando en una obra principal o en una obra adicional, es lo mismo. Solamente que acá serán partidas que justamente den lugar solo a tu mayor metrado. Y con la otra indicación que en el gasto general, ustedes no deben de considerar gastos generales, porque lo dice ese decreto supremo. Luego, chicos, igual tienen que aplicar, si es que se considera así también, tienen que aplicar reajustes. Lo mismo que hemos dicho para una obra por una obra principal, igualito acá. Apliquen reajustes, adelantos, por ende deducción y amortización, y luego también sus garantías, ¿no? Igualito es, ¿ya? Bien, chicos, y hasta ahí todo lo que son las valorizaciones de obras por contrata, ¿ya? Solamente quería acotarles que en las valorizaciones, ya, esto es en cuanto a las valorizaciones de las obras por contrata, ¿ya, chicos? Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta ahí, chicos? Bien, vamos a pasar rapidito a las valorizaciones de obras por administración directa. Recordamos siempre que hablamos de valorizaciones, estamos refiriéndonos a una cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de una obra. Eso es una valorización. En obras por AD, las valorizaciones van a contextualizarse en función a que este, estas se van a realizar para determinar esa valoración económica y ese porcentaje de avance físico, ¿ok? En función de ello. Bien, tenemos aquí en cuanto a esta periodicidad pues mensual, igual como habíamos dicho en obras por contrato, igual se entiende que vamos a hacer esa valorización en una periodicidad, que en este caso puede ser que en obras por AD es mensual, mensual, y en ese mes también se considera qué partidas se están avanzando, realizando, y estas tendrán en- que registrarse un metrado, ¿no? Que es el metrado de avance, para que esto sea luego procesado. ¿Verdad? Sea valorizado en función a un precio unitario y luego sumando todos los precios obtengamos el costo directo y esto se sume en los gastos generales. Bien, ¿con qué norma vamos a trabajar, chicos, para las valorizaciones de obras por AD? Con la resolución de Contraloría 432-2023-CG o la directiva 017. Bien. En cuanto a obras por AD, chicos, solamente aplica con el sistema de precios unitarios, es decir, que ustedes van a tener que valorizar en función a lo realmente ejecutado, únicamente en función a lo realmente ejecutado. Muy bien. Respecto a esto, ya habíamos hablado cómo es precios unitarios y es lo mismo que vamos a aplicar. Ya, chicos, acá lo único, darle esos alcances en cuanto a la valorización de obra principal, que en este caso vamos a tener para obras por AD. Ya va a ser lo mismo, chicos, ya va a ser lo mismo que en una obra, pues, va a ser lo mismo que en una obra por contrata, solo que acá hay la diferencia que esta es una valorización de obra principal. Ya en una valorización de obra principal, igual, ¿no? Manejamos la misma estructura. Viene todo lo que es de celeste, lo que está en tu presupuesto, ¿no? Tanto en el cuerpo como en el pie. Luego tenemos las columnas avance anterior, avance actual, avance acumulado y saldo por valorizar. Recordemos que lo que vamos a tener que trabajar es lo que está en la columna avance actual. Los metrados que se han hallado o los metrados que se van a hallar va a estar en función a únicamente lo que hago en ese periodo. Únicamente en función a lo que hago en ese periodo. ¿Ok? Bien, este, que se tiene que sustentar también se entiende, ¿no? Entonces, los metrados ejecutados en la obra, o los metrados que vamos a registrar aquí son los metrados que se hacen en la obra, en cada periodo de evaluación y de acuerdo a cada partida. Y en concordancia también nos dice con el sistema de contratación. Como es obras por AD, se entiende que el sistema de contratación que va a aplicar únicamente es precios unitarios. ¿Ya? Muy bien, luego igual obtendremos un valorizado. Obviamente que como es una obra por AD solamente tenemos costos operativos, costo directo, perdón, y luego gastos operativos, según la ley o la directiva 017, ¿verdad? Y entonces cuando vamos a trabajar la columna avance actual, chicos, ¿m?
Vamos a tener la suma de todos los valorizados que están acá. Ya ustedes saben cómo se halla el valorizado, que es multiplicando metrado por precio unitario, obtengo el valorizado. Sumo todos los valorizados y obtendré acá un costo directo. A esto aplico 8% de gastos generales y luego obtengo el total. Y luego este monto se divide entre este otro monto por 100 y eso es tu porcentaje de avance físico. ¿Ya? Acá ya no hay pues reajustes, ¿no? En obras por ende no aplico reajustes, no hay adelantos, no hay garantías, no hay nada de lo que habíamos trabajado en algún momento en obras por contrata, ¿verdad? Habíamos trabajado aparte un resumen donde ahí incorporamos los conceptos que nos decía la norma, la ley de contratación de contrata y su reglamento. Acá no hay nada de eso porque es obras por AD, la propia entidad ejecuta su obra. Muy bien, por lo tanto quedará solamente con esta hojita, con esta información para poder en este caso determinar sobre todo el porcentaje de avance físico y la situación de la obra. Esta, esta información va a ser comparada con lo que han programado, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la curva S, ¿no? En este caso, la curva S a vamos a decir a comparar los avances programados acumulados versus los avances ejecutados acumulados. Acá tenemos las periodicidades y los porcentajes de avances acumulados, ¿no? Para ir haciendo esa evaluación. ¿Ya, chicos? Bien, y sobre todo eso, saber la situación de la obra, como acá, si estamos adelantados, si estamos atrasados, y tomar las acciones, pues, que se crea, pues, pertinente, ¿no? Para poder hacer todo este proceso. Finalmente, chicos, algunos alcances de esta resolución de Contraloría, la 432-2023, que es en obras por AD. Nos dice, miren cómo van a hacer la gestión de sus valorizaciones en obras por AD, según la directiva 017, que es la que está actualmente vigente. Nos dice que los metrados de obras ejecutados se formulan y consolidan diariamente. Pues, bien claro, dice, se formulan y consolidan diariamente por el residente de obra y por su personal asignado. Los mismos que estarán registrados en el cuaderno de obra digital o físico, según corresponda, con lo cual se procederá a la elaboración de la valorización mensual y posterior elaboración del informe mensual, tanto del residente como del inspector o supervisor de obra. El residente de obra, dentro de los 10 días calendarios posteriores al cierre del mes, presentará un informe mensual de los avances físicos y financieros y las ocurrencias de campo en el periodo informado, nos dice. Así también tomará las precauciones en cuanto a la cantidad de ejemplares que entregará a las áreas correspondientes, además de alcanzar la versión digital y escaneada para el expediente del proceso, bajo responsabilidad administrativa. La valorización física de los trabajos serán realizados por el residente de obra en el último día calendario de cada mes, debiendo consignar, nos dicen, los metrados ejecutados en el cuaderno de obra mediante el asiento respectivo. El inspector o supervisor de obra va a constituir en la obra a efecto de verificar la información consignada, debiendo otorgar su conformidad con la anotación correspondiente en el cuaderno de obra. El inspector o supervisor de obra, en un plazo de 5 días calendario de recibir el informe mensual del residente, revisa y emite un informe al área de supervisión de la entidad, determinando la conformidad respectiva o, de ser el caso, comunicando las observaciones encontradas, consignando, entre otros aspectos, los siguientes: pronunciamiento sobre el avance físico, el reporte del balance financiero de la obra documentado, presentado por el residente de obra en su informe mensual. En este aspecto se controlará que las ejecuciones de gasto reportadas guarden coherencia y congruencia con el presupuesto analítico, pronunciamiento sobre el grado de cumplimiento del expediente técnico durante la ejecución, la certificación y conformidad de los controles de calidad, verificación del cumplimiento del impacto ambiental y comentarios referentes a la ejecución de obra, ¿no? Donde se indicará, si fuera el caso, la problemática general, las soluciones planteadas, los aspectos relevantes de la ejecución y las observaciones generales, así como las acciones a adoptar en caso la obra se encuentre con un atraso mayor, dice, al 20% respecto a lo programado. La presentación de las valorizaciones mensuales de los
costos de bienes y servicios para la obra realizado durante el mes serán presentados a la dependencia pertinente de la entidad con el informe de conformidad correspondiente. Las valorizaciones de las modificaciones en la etapa de la ejecución física, adicionales, deductivos, mayores metrados y partidas nuevas serán presentados en cuadros distintos a la valorización principal. Solo se procederá a ejecutar modificaciones en la etapa de ejecución física cuando éste sea aprobado por el órgano competente, nos dice de la entidad, y previamente registrado en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Presupuesto Multianual o Infobras. Ya chicos, entonces como ustedes han podido ver, hay cambios, se han hecho cambios en lo que son obras por administración, puesto que hay otra pues normativa ya, ¿no? Y la idea es siempre ser lo más transparente posible. En obras públicas se busca eso, ¿no? Es por eso que acá nos hablan del registro diario, de estos metrados en los cuadernos de obras digitales para poder corroborar si esas valorizaciones realmente reflejan el avance verdadero, ¿ya? Muy bien, chicos, con eso ya vamos a dar lugar a las preguntas, consultas que ustedes tuviesen. No hay ningún problema, pueden hacer todas sus preguntas, chicos. Tengo una pregunta. En lo Sí. que son obras por contrata, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay vicios ocultos? Digamos, yo tengo que ejecutar partidas, en este caso, digamos, carretera, ¿no? Y estoy haciendo mi corte de terreno y me encuentro con roca en medio del camino y no estaba contemplado dentro de mi expediente, Ujú. ¿no? Pero para tener que avanzar, tengo que ejecutar sí o sí, o sea, tengo que intervenir esa fase. En este caso se considera vicios ocultos, lo considero como un adicional, ¿cómo tendría que hacer? Claro. Esos vicios ocultos, o sea, a ver, vamos a, las modificaciones que puedas hacer al expediente técnico van por varios orígenes. Puede que sea por vicios ocultos, puede que sea por deficiencias en el expediente técnico, ¿no? Que se haya tenido entre otros aspectos. Lo cierto es que en este caso que me mencionas el vicio oculto está dando lugar a algo también, ¿no? Has descubierto de repente, pero hay más que vicio oculto, me parece que fue una deficiencia el expediente, porque el vicio oculto es algo que no se pudo determinar en la fase diseño, ¿no? O sea, es inevitable que no lo pudiste ver en la fase diseño, por eso no lo contemplaste. Y ahora que ejecutas, resulta que sale eso. Eso se llama vicio oculto. Pero si tú ves que, imagínense, un tramo tú las consideras rocas de serie, o tú has considerado material suelto, teniendo que haberlo considerado roca porque se tuvo que hacer un expediente, un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Pero bueno, podría llevar esto a discrepancias diversas. Sin embargo, cualesquiera que fuera ese origen de esa modificación que se va a originar, ya se está dando algo. Bien puede presentarse un producto de esos aspectos de eficiencia, de esos vicios ocultos o de repente del requerimiento nuevo que haga la entidad producto, esas cositas, entre otras, como le digo, que se puedan dar, se pueden presentar estos adicionales o mayores metrados o partidas nuevas. ¿Mm? Los mayores metrados, como le dije, son partidas existentes, que solamente lo que de pronto voy a originar es un incremento, producto de un replanteo, pero que no se modifica el diseño de ingeniería. Pero en lo que es el adicional, son partidas nuevas, partidas que no han estado contempladas en tu expediente técnico, pero que sean inevitables de ejecutarse para poder cumplir la meta y la finalidad del contrato. Por lo que tú me manifiestas, considero que es un adicional porque las partidas son fundamentales de hacerse para cumplir la meta. Sin embargo, esa partida no existe. Entonces, esto te va a conllevar a que generes un adicional de obra. Tienes que hacer un expediente técnico, el contratista lo hace, lo remite al supervisor o inspector, el supervisor lo remite con su visto a la entidad lo evalúa, se verifica disponibilidad presupuestal, verifica, también se pide opinión del proyectista o la entidad y con esto ya se pasa a la emisión del acto resolutivo, estimado. Mm, Gracias. Ujú. ¿Alguna consulta más, chicos? Ingeniera, disculpe. Sí, le Hace, escucho. hace poco vi en una obra por administración directa
¿no? Que se estaba pidiendo un adicional por bajo rendimiento del personal. ¿Eso es válido o no es aceptable? ¿Cómo se daría en ese caso, ingeniera? Un adicional me dice por un bajo rendimiento. Sí, por un bajo rendimiento de mano de obra. Mm, Mira, yo te voy a decir lo que por mi experiencia y lo que a mi parecer, un poquito que trabajo en obras públicas y que manejo a veces muchas consultas que también me hacen los contratistas, ¿no? Entre otros. Mira, los adicionales, como ya les he mencionado, surgen en función, la norma es bien clara y nos dice que los adicionales se originan en base a ejecución de partidas. Partidas que no estaban contempladas originalmente allí, pero que producto de lo que encontraste por deficiencia, por vicio oculto, por la que la entidad te ha hecho modificaciones, qué sé yo, se van a tener que dar, pero partidas, ¿ok? Y que éstas permitan cumplir la metafísica del proyecto y la finalidad del contrato. Ahora, yo, a mi parecer, digo porque he sido gerente, evaluadora, ahora soy perito, entre otras actividades, pues eso para mí no procede. Tampoco la norma es clara en eso, o sea, no lo niega rotundamente, pero se entiende ya, porque la norma te refiere que adicional por qué cosa se origina, que es por ejecución de partidas. En ningún momento te dice la norma se va a poder ampliar o se va a poder dar una ampliación presupuestal, que entiendo que ahí se ha dado, porque el rendimiento es bajo. Eso es inconcebible. ¿Saben por qué? Porque eso se tuvo que evaluar en la fase de diseño. Tú en la fase de diseño, quien haya hecho ese expediente, tuvo que tener ese tino en decir cuáles son los rendimientos o en considerar los rendimientos que realmente van a ser valederos ahí, entendiendo que es un experto y él debe de saber cómo manejar estos rendimientos, que es un dato, miren, es un dato. No vamos a esperar estar en la fase de ejecución para que tú digas, mira, ¿sabes qué? Los rendimientos han estado muy bajos. Y ¿saben qué? Apruébeme un monto más para yo poder, no. Porque ya desde el momento que el consultor establece ese dato para hacer presupuestos, para hacer cronogramas en tu expediente, ya se supone que es valedero. Y si ese expediente ya se aprobó, se entiende que pasó por varias instancias que imagínense de evaluación para que lo hayan aprobado. Y que nadie se haya dado cuenta, ya hay responsabilidad. ¿Ya? Entonces, eso no amerita una ampliación presupuestal, porque eso es un dato que en tanto se haya hecho de repente de manera irresponsable, hayan colocado cualquier valor en el rato de rendimiento. ¿Qué debe ser el ejecutor? El ejecutor tiene que conducir a que ese rendimiento que está en tu expediente se cumpla, porque esa es nuestra labor, conocer qué rendimientos se vienen haciendo y que estos se lleguen a hacer. En el caso rotundo, ¿no? Que digan, no, ingeniera, no hay forma, miren que yo no pude. ¿Por qué? Porque ahora hay una etapa de revisión del expediente. Allí entonces debemos darnos cuenta, porque la idea es anticiparnos, no esperar que estés en ejecución para que tú digas, ah, mira, esto está mal, esto hay que cambiarse, porque ya estamos en ejecución. Por eso la norma es bien clara y te dice revisión del expediente técnico. Y ahí tienes que detectar que está bajo y que por favor se haga toda esa modificación. Es más, desde la etapa de proceso de selección, ahí ustedes tuvieran que tener esa injerencia de pronunciarse. Ya, en tanto, si la entidad ve que es tan complicada la situación, tomará las acciones que crean pertinentes bajo su responsabilidad. De pronto la entidad dice, bueno, considerando que nadie se ha dado cuenta y yo tengo que terminar mi obra, te voy a dar una ampliación presupuestal por eso. Pero eso origina una tremenda responsabilidad, jóvenes, porque según nuestros marcos normativos legales, usted tiene que ceñirse a su expediente y allí hay un valor ya llamado rendimiento que se tiene que hacer cumplir. Pero ya quedará a criterio de la entidad si ellos te asigna más presupuesto, ellos asumen eso también, ¿no? De ese mayor presupuesto por porque no se pudo hacer llegar al rendimiento esperado. ¿Ya? Entonces eso es un poquito la apreciación, estimado. Muchas gracias, ingeniera. Ok.
Bien, chicos, con esto ya vamos a dar por culminada nuestra sesión del día de hoy. Gracias a Dios se pudo terminar con bien. Y bueno, de aquí, Dios mediante, nos estaremos encontrando en nuestro módulo número 4 de planeamiento y programación de obras, chicos, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. El día de mañana iniciamos el módulo 4, chicos, nuestra primera sesión. Les espero, ¿ya? Muchas gracias.